Buenas tardes, yo soy Guaira Ruiz y voy a hacer mi presentación sobre el texto de Fernanda Pérez Gay Juárez, que se titula ¿Tiene género el cerebro? Y está ubicado dentro de la dimensión número 4, que es género-diversidad. Bien, me gustaría presentar o dividir esta presentación en 4 partes. Primero me gustaría presentar a la autora de la obra, en segundo lugar la revista donde fue publicada el escrito y en tercer lugar la publicación. En último lugar, por supuesto, vamos a desmenuzar en 4 partes lo que es el escrito en total, así que nada, vamos a comenzar. En primer lugar, Fernanda Pérez Gay Juárez ha nacido en México en el año 1988. Se ha recibido como médica cirujana en la Universidad Nacional Autónoma de México y además es doctora en neurociencias en la Universidad de McGill en Canadá. Actualmente es creadora y directora de un proyecto de divulgación que se titula Sinapsis, las conexiones entre el arte y tu cerebro. Y además tiene una gran cantidad de proyectos de investigación publicados tanto en medios de comunicación como en páginas web oficiales que en su mayoría pertenecen a los países de México y de Canadá, pero también tienen publicaciones en otros países. Sus proyectos de investigación han sido publicados a partir del año 2014 y son transdisciplinarios. Eso quiere decir que toma información, autores, textos, muchísimos proyectos de investigación que no pertenecen solamente a una disciplina como puede ser la neurociencia cognitiva, sino también abarca proyectos, autores y conceptos y muchísimos trabajos como los que tiene publicados a partir de ese año que pertenecen a la psicología, las ciencias sociales y las humanidades y el arte, entre otros también, porque son muy diversos. Respecto a la revista donde fue publicada la obra, se llama La Revista de la Universidad de México. Este año cumple 87 años de trayectoria y en su página web, y lo voy a leer textual, lo pueden buscar ustedes, y les puedo pasar el link luego en las observaciones, se autodenomina como un vehículo insoslayable de la vida intelectual del México contemporáneo. Y es muy importante tener en cuenta esta autodefinición o autodeterminación que realiza la prensa dentro de la revista porque es muy particular. Tiene 87 años de trayectoria, como les comentaba recién, y a través de todos estos años ha realizado publicaciones mensuales en las cuales abarca temáticas muy diferentes entre sí. No son tan diferentes quizás, pero sí son entregas completamente independientes y autónomas una de la otra, y en las cuales abarca temáticas muy diferentes. Tiene una característica muy puntual y muy importante que me llamó mucho la atención, y es que en cada entrega mensual lo que hace es no solo abarcar ensayos científicos o políticos o de neurociencia, como es en este caso, sino también abarca otros elementos de otras disciplinas como libros, películas, obras de teatro, exposiciones y además ensayos, de la ciencia, de la música, etc. Eso es muy llamativo y no solo, eso quiere decir que no solo toma recursos de distintas disciplinas, sino que también que imagino que el ámbito, la comunidad, que las comunidades que se acercan a la revista a leerla cada mes son muy diversos, ¿no? Pasando hacia la publicación, fue publicada en el año 2019, en la fecha 28 de noviembre, y es parte de una entrega de esta revista que se titula Feminismos. Y en este caso la revista lo que plantea es, venir a presentar, reflexionar y problematizar cuestiones acerca de la mujer, de su corporalidad y el espacio público. En este sentido, la publicación de Fernanda Pérez Gay Juárez me pareció un eslabón completamente fundamental para continuar problematizando y cuestionando también los conceptos de, el género, el cerebro y las determinantes socioculturales que también juegan un rol muy importante dentro de las conclusiones y los argumentos de índole científico, de las ciencias empíricas, de la fisiología y los estudios de la biología humana. Ingresando a lo que es el texto, lo dividí en 4 partes porque me pareció lo más pragmático y fue la manera en la que me gustó entenderlo a mí y leerlo a mí, y me pareció lo más práctico. Pero los invito también a chusmearlo y a leerlo después porque es muy fácil de leer.
Bien, respecto al texto, perdón, yo lo dividí en 4 partes por esa razón, pero en primer lugar quería presentar, bueno, cuáles son los datos duros o los datos de distintas investigaciones sobre la fisiología y la biología humana. Y en este sentido es lo que presenta la autora como ciertas certezas, a las cuales les realiza ciertas observaciones y críticas que son muy importantes para ver. En primer lugar, indica, bueno, cuál es la conceptualización o la definición de la palabra sexo. Indica, en este sentido, que el sexo, y lo voy a leer literal para que, o es una cita directa en vivo, para que nos pueda quedar en claro, podamos tenerlo presente durante el estudio del texto. Me estoy quedando sin batería, espero llegar. El sexo es una variable biológica y está determinado genéticamente por el último par de cromosomas del ADN celular. Dice que no define más que el sistema endocrino, la fisiología del cuerpo y las hormonas por la cual va a estar constituido tal. Además, se me van a volar todos los papeles. Estudia el concepto, bueno, de los distintos estudios que se han realizado sobre el cerebro humano y las diferencias y las particularidades que se han encontrado entre los pertenecientes a el sexo masculino y el sexo femenino. Indica que hay particularidades como diferencias en los tamaños y además, bueno, en los tamaños y en el volumen de del desarrollo de distintas partes del cerebro dentro del femenino y del masculino. Por ejemplo, hay distinciones y particularidades dentro de la cantidad de materia gris, materia blanca, pero también entre conexiones neuronales entre los grupos de cerebro, entre los cerebros que pertenecen al sexo femenino y al sexo masculino. En este sentido, hace 2 observaciones muy importantes para poder tener en cuenta, y es que dice que ese tipo de estudios presentan ciertas limitaciones porque pertenecen simplemente a un espacio y un momento y una sociedad determinada en la cual se hizo el estudio. Entonces solo es aplicable a ese contexto. Indica que esas conclusiones no pueden desarrollarse de manera generalizada al resto de la sociedad, por ejemplo. Y en segundo lugar, indica que en este sentido hay que prestar muchísima más atención a las características y las particularidades que hay en común entre los dos grupos, los grupos de cerebros, entre los femeninos y los pertenecientes al sexo masculino, porque hay muchos más elementos en común que las particularidades y las diferencias a las cuales siempre se hace hincapié. Respecto a ello, y sobre el plano de la neurociencia y el estudio de los cerebros, la autora presenta a 2 neurocientíficas en las cuales presentan ciertos argumentos, conclusiones e indicios que son muy importantes para poder tener en cuenta en el resto del análisis del texto. Una de las neurocientíficas es Gina Rippon y la otra neurocientífica es Daphna Joel. En primer lugar, me gustaría presentar a Gina Rippon, que presenta una serie de estudios sobre las limitaciones de la neurociencia acerca del estudio de los cerebros humanos. En este sentido, Rippon indica que el problema puntual en general es que siempre se llega ser parte de la misma base, y la mayoría de las veces se llegan a la estrategia o la estructura de la binariedad, de pensar solo en hombres y mujeres, en masculino y femenino, y no se explaya mucho más dentro de los estudios de cerebro como un órgano humano, simplemente, y que pueden tener muchos más puntos en común que las diferencias. Además, lo que indica Rippon es que hay una característica o un elemento que es completamente constitutivo de este tipo de investigaciones, que es el neurosexismo. Y lo define como, bueno, la influencia, y lo voy a leer textual para ser lo más fiel a la palabra de Rippon, que es un concepto que toma de una psicóloga, Cordelia Fine se llama. Bueno, el concepto de neurosexismo dice que son interpretaciones sesgadas por el estereotipo hombres por un lado y mujeres por otro, que están natural y biológicamente asociados a determinadas habilidades o desarrollos cognitivos en distintas etapas. Y además dice que las conclusiones científicas tienen una correlación muy importante con las creencias de psicología popular.
Lo que indica Ripon y acompaña fervientemente Pérez Gay Juárez es que es muy importante prestar atención al nivel del impacto social en las determinaciones socioculturales que tienen estas conclusiones científicas. Da un ejemplo de neurosexismo Ripon y es un estudio que se realizó en el año 2013 por un neurólogo, que se llama Igal Halikar, y hace un estudio de más de 420 mujeres y más de 520 varones. Y en este sentido indica que hay un desarrollo cognitivo bastante distinto entre ambos, e indica que hay mayor desarrollo cognitivo en los varones dentro de particularidades del cerebro que están asociadas con la acción, con la percepción y las habilidades motrices. En cambio, en los cerebros que corresponden a los cuerpos femeninos, tienen mayor vínculo o mayor desarrollo en realidad con el aspecto de la comunicación, el lenguaje y los elementos de los símbolos intangibles. En este sentido, la conclusión de este estudio, que se realizó en 2013, fue la instalación y la retroalimentación y justificación de este elemento de las mujeres están asociadas natural y biológicamente hacia el lenguaje, la comunicación y los elementos intangibles, y los hombres naturalmente están conectados o naturalmente realizados para la acción o las habilidades motrices. Por otro lado, está la neuróloga que se llama Daphna Joel. Ella nos invita en este sentido a poder problematizar el concepto de género. Principalmente nos indica que Joel nos invita a poder pensar en hacer hincapié en los puntos en común y las similitudes que hay entre los dos grupos de cerebros, más que en las diferencias o en las particularidades fisiológicas como las características de la actividad neuronal o el volumen de ciertos elementos, como planteábamos anteriormente. En este sentido, lo que indica o lo que nos invita a realizar Joel es una problematización de los conceptos y de las nociones que tenemos incorporadas no solo al leer este tipo de textos, sino también en la cotidianeidad, en los pensamientos, en las ideas, en el vocabulario, en el lenguaje, también se reproducen muchísimo este tipo de conceptos. Y aquí hay una relación con lo que plantea la neurocientífica Ripon, que es comprender el cerebro casi como una esponja. Y dice, en este sentido, si comprendemos el cerebro como un mosaico, digamos, de elementos sociales, culturales, pero también políticos, educacionales, podemos comprender que si al cerebro viene a una sociedad en la que la estructura es binaria y todo es masculino, femenino, hombre, mujer, el cerebro no va a hacer más que absorber toda esa información, reproducirla, retroalimentarla, justificarla y argumentarla constantemente. Es decir, no lo hacemos de manera consciente y activa, sino que está dentro de la estructura social, política, cultural, y de esta manera se incorpora naturalmente al cerebro. Pero todas son construcciones. Y hablando de construcciones, Joel nos invita a poder pensar el concepto de género. Voy a leer su definición para hacer lo más fiel posible a la palabra de la neurocientífica, quien plantea que el género, en este sentido, puede comprenderse, tal como planteábamos anteriormente, como un constructo social compuesto por características y conductas femeninas o masculinas que se entiende mejor como un continuo que como una variable binaria, y que no siempre corresponde al sexo biológico. Y en este sentido es muy importante poder comprender la palabra de Pérez Gay Juárez, que indica que, en realidad las caracterizaciones de lo femenino o lo masculino, este planteo del mosaico, ¿no?, es muy importante para poder comprender que, el género quizás sea una construcción y no tenga que ver el sexo biológico con la construcción o cómo se autopercibe cada uno. Y dice que, tipificar los cerebros entre femenino y masculino no es más que una simplificación de la realidad. Llegando hacia las propuestas a las que nos invita Pérez Gay Juárez, les dividí en 3 puntos fundamentales. El primero es,
la invitación que realiza a poder criticar esta estructura social de poder dividir los cerebros entre femenino y masculino, sin ningún tipo de miedo o cuestionamiento a qué hay más allá de la estructura binaria. En segundo lugar, nos invita a poder tener un ojo crítico también con las conclusiones y los estudios de índole científico que usualmente vienen a retroalimentar, argumentar y justificar estas construcciones culturales, pero además nos invita a poder, y lo voy a leer textual para ser también fiel a la palabra de Pérez Gay Juárez, que dice que para alejarnos del neurosexismo conviene ser críticas de las interpretaciones de los estudios del cerebro y además del género. En último lugar, nos indica a cuestionar el concepto, bueno, como veníamos hablando anteriormente hablo en otro idioma ya, con el concepto de género, pero también el concepto de binarismo y entender que son palabras que se construyen, que se alimentan con el tiempo, con las acciones, con las ideales, y que es momento de poder entender que son conceptos que no son inmutables, que no son inamovibles, sino que deben ser puestos en tela de juicio, en el medio del escenario, poner la luz sobre ellos y comenzar a cuestionarlos para seguir transformando el lenguaje, las acciones, pero también el sistema de valores que rigen nuestra sociedad. Bien, ese es el final del texto. Bueno, les agradezco por haberlo visto hasta el final y un saludo. Adiós.